¿Qué tal? Muy buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta su casa de oración. Y bueno, sean bienvenidos. Ahorita tenemos un poco de lluvia. Esperemos que próximamente se sigan integrando más hermanos a este culto de adoración a nuestro Dios. Les voy a invitar a que inclinen su rostro. Vamos a iniciar orando al Señor. Amado Dios, te damos infinitamente gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres bondadoso y podemos estar un grupo de hijos tuyos, Señor, dispuestos de corazón a alabar tu nombre, Señor, de aprender más de tu palabra. Guía este servicio, Señor, que sea para honra y gloria tuya, y que los hermanos que se han de integrar, Señor, lleguen con bien, Señor. Gracias por esta lluvia que nos das, por la vida que nos das, Padre, todas tus misericordias derramadas en cada una de las familias aquí representadas. Que tu presencia se goce, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a leer una lectura bíblica en Salmo número 100. Sus Biblias, por favor, en Salmo número 100. Algunos ya se lo saben de memoria. Cuando ya lo tenga, se pone en pie, mis hermanos, y vamos a leer juntos la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen listo? Bien, vamos a leer juntos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a de Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Bien, es bueno y bondadoso, dice su palabra, nuestro Dios. Así puestos en pie, le voy a invitar al grupo. Vamos a entonar dos cantos a Él y vamos a exaltar su nombre. Bien, mis hermanos, pues vamos a entonar esta hermosa alabanza que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Venimos a exaltar el nombre de nuestro Dios hoy, ¿va? Venimos contentos, gozosos de estar en su presencia. Cantemos, mis hermanos: abre mis ojos. Voy a alabar con sus palmas al Señor. Cantemos juntos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte.
que Él es santo. Santo, 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 yo quiero verte. Cántale, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 Yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Desde tu corazón. Santo, 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 yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Amén. Algún día, mis hermanos, vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Amén. Sigamos exaltando el nombre del Señor. Y dice el siguiente canto: al borde de tu gran trono nos postramos solamente a nuestro Dios. Exáltate. Cantemos juntos, iglesia. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Cantemos una vez más: al borde. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exaltemos su nombre. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas
Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Te coronamos hoy. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Cántale desde tu corazón. Tu nombre es el vencedor. Amén. Él venció la muerte y nos ha dado la victoria. Por eso estamos aquí alabando su nombre. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gracias al Señor que podemos adorarle. Bien, mis hermanos, gracias por estas hermosas alabanzas que podemos cantarle al Señor. Y es tiempo de gratitud y peticiones. Venimos aquí a su casa para que puedan ustedes expresar. Mis hermanos, si tienen alguna oración especial, les vamos a pasar el micrófono para que puedan expresar su gratitud al Señor. Bueno. Laurita. Buenas noches, hermanos. Pues de gratitud a Dios por sus bondades, que siempre son para mi familia. También le doy gracias por la salud, porque hasta el día de hoy nos ha mantenido con bien. Y le pido por la salud de Lalo, por la hernia que tiene en la pierna. Ya sabemos que está en espera de cirugía, pero estas 2 semanas han sido muy intensas de trabajo para él, regresando obviamente de las vacaciones, y sí está un poquito afectado, con dolor. Yo creo que pues sí ya es necesario que lo revisen, que lo operen, si es la voluntad del Señor, ya que se haga esa cirugía, pues para que él siga desarrollando su trabajo como debe de ser, ¿no? Y pues también pedirle al Señor por la provisión, porque este mes viajamos con Laurita, y pues que el Señor tenga el control de todas las situaciones que se necesitan, de los dineros, de las personas que pues vamos a viajar, del equipo, y pues también que guarde la salud y la integridad de Lau. Buenas noches a todos. Hoy pues quiero dar gracias a Dios por este día, por estar aquí con ustedes, por el pan, por el trabajo que tenemos, y también pedir por mis niños, por Carlos, Sigrid y Liz, por su papá Juan Carlos, que en todo momento y a lo largo de nuestras vidas tengamos el amor, la armonía, equilibrio, ventura, bonanza en nuestras familias, al igual que para todos ustedes. Y también pedir por los amigos y la familia, que pues también nos dan trabajo, y sobre todo por la salud de todos nosotros, que también no tanto física, a veces la física pues no la tenemos al 100%, pero mientras tengamos salud en el alma, en el corazón, y también nuestra salud mental, que también Dios nos ayude día con día. Gracias. ¿Me recuerda su nombre? Perdón, soy Natalie Rodríguez. ¿Analí? Natalie. Natalie, ok. Natalie. Hola hermanos, buenas noches. Pues yo quiero darle muchas gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por la provisión que da a mi familia. Asimismo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hija, por su trabajo, que Dios le siga dando gracia y le siga dando inteligencia
para desarrollarse bien en su trabajo. Y de petición, pues este fin de semana vamos a salir mi papá, mi hija y yo, en un ratito de esparcimiento. Que Dios nos lleve con bien, que guarde nuestro camino y que permita disfrutarnos y gozarnos los tres juntos. ¿Alguien más que quiere agradecer al Señor? Gratitud, petición. Buenas noches, hermanos. También hay gratitud, como siempre, por la vida que Él nos da, por la dirección, la protección y la provisión que da a toda mi familia. Alabo y glorifico a mi Dios también porque el día de ayer pudimos hacer una visita a la familia Vivas, y le doy gracias a Dios porque Liz se está recuperando, 4 intervenciones ya. Le digo que es bien valiente. Y también me pidió la hermana Nena que pusiera en oración la venta de un terreno que tienen en Mérida, ¿sí? Y también por la vida del pastor David Velázquez, por su ministerio, y que Dios le dé sabiduría. Y también, como siempre, por mis hijos, para que Dios los guarde y los proteja. ¿Alguien más? ¿Quiere dar gracias al Señor? Bien. Pues si no es así, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una oración por estas peticiones que tienen nuestros hermanos en su corazón, y pues que el Señor obre conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, nuevamente nos acercamos ante tu presencia, Señor, con gratitud y petición, Señor, para que tú inclines tu oído, Señor, y puedas escuchar la petición de cada uno de los hermanos, Señor. Nuestra hermana Laura pide por su esposo, Señor, porque esta intervención que le van a hacer, Señor, que tu mano poderosa esté en la mano de esos médicos, Señor, que tengan un diagnóstico favorable, Padre, para que él pueda desempeñar bien su trabajo, Padre. También te pide por sus hijos, por sus escuelas, Padre, que tu presencia y tus ángeles acampen alrededor de estos pequeños, Señor. Tú abras puertas y también des la economía, Señor, para poder seguir adelante, Señor. También nuestra hermana Natalie viene con gratitud, Señor, dándote gracias por la vida de Juan Carlos, Señor. Tú sigue trabajando en su corazón, Padre, que estén agradecidos, Señor, porque ella se ha acercado a ti, Padre, ha tratado de escuchar tu palabra, Señor, y que ese fuego que tú has encendido, Señor, en su corazón no se apague, Padre. Al contrario, que crezca y que ella pueda contagiar a su familia para poderse congregar, Señor, y aprender más de ti. También pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Dora. Ella da gratitud por su hija en el trabajo que tú le has puesto. Gracias porque ha sido sustento, Señor, y que tú has cuidado de ella. También pide, Señor, para que este fin de semana tú les guardes, Señor, su entrada y su salida al lugar donde ellos tienen planeado ir, Señor, que tu presencia los acompañe, Señor, que estén protegidos en carretera, Señor, y que puedan gozarse, Señor, juntos como familia. También te pide nuestra hermana Carmen, Señor, te agradece por el viaje que hicieron ayer a Xonacatlán, visitando a nuestros hermanos Vivas, Señor. Pide por la salud de nuestra hermana Liz. Sabemos que tuvo una cirugía y tu mano poderosa ha también estado con ella, Señor. Sabemos que tú eres el médico por excelencia y la vas a curar, Señor. También te piden, Padre, que en una oración especial por un terreno que tienen en Cozumel. Tú sabes la situación en la cual se encuentra, Señor, y sabemos que tú vas a obrar grandemente, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, venimos con petición en el corazón, pero si no lo pudimos expresar, Señor, tú lo conoces y sabemos, Padre, que tú vas a hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver si no se me pasó a alguien, hermanos. Si se me pasó, Dios sabe su petición en su corazón. Y bien, mis hermanos, pues vamos a entrar. No sé si alguien está asignado para oración para los países perseguidos. Bueno, si no es así, le damos el tiempo a nuestro pastor Francisco Débora. Es el tiempo de la predicación de hoy.
¿Cómo han estado? Muy buena noche. Vaya que sí ha llovido estos días, ¿no? Y no se ve que va a parar, pero bueno, esperemos que podamos salir sin ningún contratiempo. Bueno, estamos acá esta noche para poder estudiar la carta a los Corintios. Hoy vamos a partir con esta carta que tiene muchos principios, tiene muchas correcciones, tiene mucho que enseñarnos esta carta, debido a que obviamente se apagó, creo que, sí lo están viendo. Permítame, acá está. Sí, les decía, vamos a estar viendo la carta a los Corintios y les había explicado un poco el por qué ver esta carta o por qué estudiar esta carta. Primeramente porque esta carta nos va a hablar de muchos errores que se estaban enfrentando en la iglesia en Corinto y que probablemente aquí se van a enfrentar. Hay una serie de problemas que estaban tan vigentes que lo que el apóstol desea obviamente que su audiencia conozca de la forma en la cual se tienen que conducir los creyentes. Y vamos a ver diferentes temas, por ejemplo, el abuso de los dones espirituales, casos de inmoralidad, de 1 Corintios 5, la falta de amor, 1 Corintios 13, y son en realidad 7 temas que son predominantes en esta carta y que Pablo obviamente quería y anhelaba en el profundo de su corazón que la gente entendiera muchas de estas cosas. Así que vamos a entrar, obviamente estamos ahí ya viendo la portada. Y si das un clic allá, hermana, por favor. Bueno, antes voy a orar para poder entrar directamente al estudio y que el Espíritu Santo me dé sabiduría para poder compartir esta información y que obviamente todos salgamos bendecidos de esto que vamos a estudiar. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, por esta noche, Señor, porque podemos ver tu misericordia, el control y la soberanía absoluta que ejerces sobre nosotros. Quisiera yo rogarte, Señor, para que me des sabiduría para poder compartir de esta información y que pueda ser atesorada por cada uno de nosotros. Hemos venido con diversas necesidades, hemos venido con luchas probablemente. No obstante, Señor, tú conoces cada corazón y te ruego que quites cualquier inquietud, cualquier duda probablemente que esté atormentándonos, cualquier problema, para que solamente estemos atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de disfrutar de este lugar en el cual podemos alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Que la honra y gloria solamente sean para ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero a los Corintios, voy a leer algunas cosas, no voy a leer todo, pero era una ciudad tan importante, era un puerto en Grecia, era tan importante que todo se congregaba allí, o todo se unía allí. Parte de esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y vamos a empezar a ver gran parte de la Biblia, bueno, algunas cosas de la Biblia, y acompáñenme por favor a Hechos capítulo 18, y vamos a estar viendo cómo fue fundada esta iglesia, y por qué Pablo tenía un pilar, fue un pilar importante dentro de la formación de la misma. Si entendemos esto que vamos a leer, vamos a darnos cuenta cómo lamentablemente la iglesia, a pesar que él la había establecido, dudaban de que él la había establecido como tal. Obviamente entendiendo el Señor, pero humanamente Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y si seguimos leyendo, pero parte de lo que vemos acá, Pablo establece la iglesia, Pablo funda la iglesia, y como tal Pablo tiene esta autoridad. Vamos a ir viendo, si damos otro clic allá,
Una de las cosas, aparte de lo que vamos a empezar a ver acá en lo que es la introducción, es cómo lamentablemente Pablo se tuvo que enterar por otras gentes, por otros miembros de la iglesia, de los problemas que estaban surgiendo en la iglesia. Imagínense lo triste, Pablo establece la iglesia, pero tiene que enterarse por otros hermanos de todos los problemas y del desorden que existía en la iglesia en Corinto. Miren, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Y aquí vemos que Pablo pues recibe este reporte, no nada grato. Imagínense, el fundador de la iglesia recibiendo esta información. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren lo triste que debió haber sido saber de que en general se encontraban mal. Pablo, cuando es enviado a Corinto, se le da una carta con muchos consejos para poder solucionar todos estos problemas. Si avanzamos más allá, dice, esta carta responde a problemas sistemáticos. Y mire, les empiezo a mostrar qué problemas había. Divisiones en la iglesia, inmoralidad, juicio en tribunales, desafíos sobre el apostolado de Pablo, carne sacrificada a los ídolos, matrimonios, divorcio y la cena del Señor. Todos estos problemas, por eso les decía, es muy común o es muy probable que quizás se van a experimentar acá. Nunca es el ideal, pero siempre es bueno conocer a los problemas que uno se va a enfrentar. Porque decía allá un predicador antiguo, el vivir con los hermanos en el cielo será la gloria, pero el vivir con los hermanos en la tierra es otra historia, porque normalmente vamos a enfrentar muchas de estas situaciones producto de nuestro orgullo, producto de nuestra inmadurez, producto de la pues diferencia que pueda existir, e incluso puede presentarse el caso de por alguien, quien sea, por el hecho de tener conocimiento, cualquiera, instituto, lo que sea, muchas veces eso puede ser contraproducente y más que ser una bendición a la iglesia, puede ser causa de tropiezo para la iglesia, porque se puede transformar esto en un debate. Bueno, si el pastor dice esto, pues yo también estudié, yo rebato, y empieza una serie de debates que no trae y no edifica a la iglesia. ¿Por qué? Por el orgullo de los seres humanos. Espero que no ocurra, pero no me sorprendería también que ocurriera, porque pasa en las iglesias, es lamentable, pero suele ocurrir. Si avanzamos más allá, dice, la ciudad estaba llena de templos y santuarios, pero el más prominente fue el templo de Afrodita, diosa del amor, e hicieron uso, miren, para que entiendan un poco el contexto histórico, los corintios eran tan paganos que tenían un edificio en el cual se adoraba a Diana como tal, y mucho de esto en este caso diosa del amor, acá Afrodita, me equivoqué, Afrodita, diosa del amor, pero lo importante acá era que ellos tenían este lugar en el cual acudían y quienes gobernaban y lideraban todo esto eran mujeres y todo el servicio iba a partir de allí. Pero para ellos el tener una adoración muy íntima o el llegar a un punto de mucha comunión con Dios tenía que partir a base de la relación que ellos tenían con estas mujeres que vendían su cuerpo y eran parte del sacerdocio dentro de este templo pagano. Por eso que se dice que además de ser muy pagano, además de ser muy un puerto y además de todo esto, moverse mucho dinero, se enfrentaba a todo esto. De hecho, miren, si avanzamos más allá, hay una palabra que se utilizaba para referirse a los corintios y era una forma despectiva de llamar a las personas que acudían a este lugar para pecar. Y la palabra era coriantizomai, es decir, comportarse como un corintio. Y llegó a ser un concepto o una palabra que más que hablar de algo positivo, era hablar de depravación y también de prostitución. Entonces ya se está dando cuenta cuál era el contexto histórico de esta ciudad, completamente alejados de Dios.
Por eso que cuando experimentan ciertos problemas, la iglesia era muy inmadura. Y por eso que Pablo tiene que corregir. Si avanzamos allá, dato general, aproximadamente la población de este puerto, vamos a llamarlo así, era aproximadamente de unas 700,000 personas, entonces era una ciudad grande. Y como por el hecho de ser puerto, obviamente entraba y salía mucho comercio, y mucho del comercio en esa época pasaba por Corinto. El autor, ¿quién es el autor? Pruebas internas y externas confirman que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Miren Corintios capítulo 1, versículo 1. Y empieza a mostrar su currículum como tal, o empieza pues obviamente a presentarse Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, ¿qué otras evidencias se pueden ver? El estilo literario. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes leen Juan, leen Pedro, leen Lucas, cada uno podemos distinguir ahora, aunque nunca los conocimos físicamente, pero podemos ver que ciertas palabras se repiten. Juan se le conoce como el predicador o el apóstol del amor, ¿no? Y todo gira en torno al amor. En cambio, Pablo mismo realza mucho la gracia y constantemente en sus 3 epístolas realza mucho este concepto. Pero Pedro realza más conceptos judaicos porque fue un apóstol a los judíos. Entonces, basado en esto, el estilo, el contenido y el léxico que se utiliza en esta carta nos hace creer que obviamente el escritor es el apóstol Pablo. Autor y fecha, avanzamos un poco más allá. Bueno, leímos 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, ¿y qué pruebas nos dan la confirmación de que Pablo fue el que escribió esta carta? Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 16, versículo 21. Prueba evidente de que también, pues les decía, Pablo escribió esta carta. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, confirmando que la evidencia interna de la propia carta nos confirma que el escritor es Pablo. Se declara un apóstol. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Aquí defendiendo su apostolado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Defendiendo, ¿no? Porque lo estaban atacando. 1 de Corintios 15, 9. Confirmando de que Pablo era un apóstol. Interesante, me llama mucho la atención este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y sabemos que él llevó a muchos a la muerte. Vamos a ver qué es el aguijón de la carne, algunas probables sugerencias, pero la verdad sabemos que era algo que le afectaba, pero no sabemos qué. Pero era algo que afectaba a Pablo. Pablo mismo había visto al Señor Jesucristo resucitado allá en Gálatas cuando estuvo 3 años con él, siendo discipulado. Y prueba de esto que para ser un apóstol habría algunos requisitos. Primero, haber visto al Señor resucitado. Y segundo, haber sido enseñado por el propio Señor. Por lo menos esas 2 evidencias Pablo las tiene, y por eso que es considerado un apóstol. Y él probablemente, es mi apreciación, el hecho de haber perseguido a la iglesia, haberlos matado, haberlos llevado incluso a que murieran, probablemente este sentimiento le causaba esa baja, o más bien un bajo perfil, para quizás no creerse más. Pero probablemente, bueno, vemos a lo largo de las cartas que fue el mejor evangelista, fue el misionero más efectivo,
que cuando veamos allá también la carta a los romanos, que estamos viéndola el día domingo, dice, pues en todo me esforcé por predicar, de tal forma de que todo lo he abarcado, ya no hay lugar para mí. He abarcado tanto que ahora pues tengo que moverme de aquí porque ya todos han escuchado. Qué gran testimonio, qué gran desafío para todos nosotros, porque yo creo que si hay alguien que entendía la necesidad de ganar almas, si hay alguien que entendía la pasión por las almas, era el apóstol Pablo. Interesante, ¿no? Les decía el día domingo, vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo el día de hoy, como también el domingo en la carta a los romanos, pero el apóstol que más habla de conceptos que a veces dividen iglesias, que es la elección, predestinación, pero es el que más almas ganó. Entonces como que no tiene sentido en nuestra mente terrenal, pero en la mente de Pablo era perfecto, porque la gran comisión no estaba limitada, él la practicaba. Interesantemente que cuando las personas más debaten de la elección, si es condicional, incondicional, si la predestinación, si los 2 puntos, 3, lo que sea, sabe que hay una característica lamentablemente que los une, no ganan almas. ¿Sabe otra característica? Nunca discipulan. Entonces es fácil ponerse de un lado o de otro porque no está uno ganando almas y no las está discipulando. Es interesante que aquellos que más debaten eso, yo a veces les pregunto, ¿cuántas almas has ganado esta semana? Ni una. Ok. ¿Cuántos? Pues si no has ganado ni una, pues tampoco estás discipulando, ¿verdad? Pero interesante, el ser humano debate cosas cuando la gente se está muriendo. Hermanos, pretendo que este estudio nos haga más conocedores de la palabra, pero con el propósito de compartir las nuevas buenas de salvación. No ensancharnos de conocimiento, sino hacerlo práctico. Ambas afirmaciones corresponden a que Pablo, obviamente, había sido el escritor. Otro clic allá, por favor. Dice, el autor declara que él había predicado en Corinto y que había puesto el fundamento de la iglesia. Esto solo puede referirse a la visita de Pablo en su segundo viaje misionero. Si avanzamos un clic más allá, por favor. Otra evidencia que también nos confirma que Pablo era el autor de esta carta es Clemente de Roma. Dice, escribiendo a la iglesia en Corinto, en el año 95 aproximadamente, afirmó que Pablo era el autor de este libro. Otros líderes que afirmaban la paternidad literaria de Pablo de esta epístola eran Didaqué, Policarpo, Justino Mártir. Son los famosos héroes de la iglesia primitiva, que son personas que contribuyen o que apoyan esta afirmación de que Pablo era el escritor de esta carta. Si avanzamos un poco más allá, llegamos a la fecha. No se puede establecer fecha exacta, pero probablemente entre uno y otro investigador, aquellos grandes hombres que han logrado tener acceso a estos manuscritos antiguos, probablemente datan la fecha de esta carta entre el 55 y el 57 después de Cristo. Todas las cartas en el Nuevo Testamento, así como los libros en el Antiguo, todos tienen un destinatario. En este caso, los destinatarios de esta carta es la iglesia en Corinto, o los hermanos en la iglesia. Miren, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 3. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 3. Voy a leer desde el 1 para que entendamos un poco más. Primero a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que los destinatarios, los primeros versículos nos confirman que es la iglesia como tal, o los corintios. El tema principal, todas las cartas, nuevamente, todos tienen un tema principal. Puede usted buscar quizás en algún otro comentarista, en alguna Biblia o en alguien más, y a veces cambian un poco los
temas, pero en general casi todos comparten la misma información. Difícilmente alguien va a decir algo diferente. Pero al menos lo que yo veo acá es, el tema principal es poner las cosas en orden. Esta carta muestra un escrito práctico del orden y cómo llevar los problemas de una iglesia local. El tema principal y el versículo clave es 1 Corintios 14:40. Mira, acompáñenme allá. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, la palabra del Señor dice así: pero hágase todo decentemente, ¿y cómo? Y con orden. Porque si había algo que caracterizaba, o que no caracterizaba, perdón, a la iglesia en Corinto, era un orden, era un caos. Bueno, en la medida que avancemos, vamos a ir viendo todo esto. Si avanzamos un poco más, dice, Pablo tenía un mensaje triple. Y del capítulo 1 al 6, vamos a ver cómo Pablo intenta enfrentar y corregir contiendas señaladas por los de la casa de Cloé. Ya vimos que informan que había divisiones. Llevar a la iglesia a una unidad de perspectiva y práctica. Todo eso lo vamos a estar viendo a grandes rasgos desde el capítulo 1 al capítulo 6. Y por su parte, de los capítulos 7 hasta el final, hasta el 16, Pablo dirige su atención a preguntas específicas con respecto al matrimonio, la libertad y la responsabilidad como creyentes, los dones espirituales y el orden de la iglesia, cómo están establecidos, así como también la ofrenda para los pobres en Jerusalén y la disponibilidad de Apolos. Vamos a ver cómo Apolos, Pablo le ruega, y qué ocurre con Apolos. ¿Va voluntariamente? ¿Se limita? ¿O qué hace? Pero eso lo vamos a estar viendo más allá. Si avanzamos otro poco, en el capítulo 15, Pablo reafirma y defiende la doctrina de la resurrección. Porque a pesar de ser inmaduros, los corintios, a pesar de ser tolerables con muchas cosas, dudaban de la resurrección. Y Pablo, entendiendo que es el pilar de nuestra fe, entendiendo que es una doctrina muy importante, dedica todo un capítulo para corregir y decirles, esto es lo que dice la palabra. Y en frases cortas o parafraseando algunos versículos, dice, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra esperanza y vano es todo lo que estamos haciendo. Porque Pablo entendía que la resurrección es importante, así como la muerte, sepultura y resurrección. Muchas veces no muchas veces, algunas veces he preguntado a creyentes, ¿qué es el evangelio? Y todos responden, las buenas nuevas ya. ¿Y dónde está en la Biblia? En todos los evangelios, perfecto. ¿Sabe cuál es el evangelio que Pablo escuchó? Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, pero ¿cómo sabemos que esto es el Evangelio? Versículo 1, miren. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que la próxima vez que le pregunten, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa la palabra buenas nuevas. Y el contenido de estas buenas nuevas es que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora usted va a saber cuál es el contenido del Evangelio. Y a partir de allí se empieza a centrar todo lo importante, porque si no hay un Cristo que pueda resucitar, no hay un Cristo que pueda vencer la muerte, no hay un Cristo que pueda ser Salvador, entonces no hay cristianismo. Y entonces, dice, somos los más indignos de misericordia, es decir, podríamos hasta pasar como, mira, los pobres creyendo algo que no existe. Miren, tanta devoción van a la iglesia, pero si supieran que eso es mentira. Dice Pablo, si esto no es verdad,
Así tendrían que evaluarnos las personas. Pero como Pablo y nosotros estamos convencidos de que esto es así, nos queda en la mente, el Señor prometió. Recuerda lo que les explicaba, ¿no? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dijo que va a hacer. Y si Él dijo que vamos a resucitar, en algún momento lo vamos a experimentar. Pero eso es parte de lo que tenemos que ver con la resurrección. Avanzamos allá, propósitos de la carta. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir estos propósitos? Identificar y corregir los problemas básicos que enfrentaba la iglesia en Corinto y obviamente solucionarlos. ¿De qué forma? Por medio de la palabra. Si hay algo que cambia, si hay algo que transforma, si hay algo que genera esta esperanza, es la palabra. Lo vemos todo el Salmo 119, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16, texto más conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el complemento. Entonces, propósito, corregir problemas. Si avanzamos también más allá, enseñar intensa y positivamente las doctrinas relacionadas a los problemas en los corintios. Por ejemplo, los dones y el uso correcto de los dones. Porque recuerde que se menospreciaba. Alguien tenía el don de lenguas que en ese tiempo estaba vigente, alguien tenía la interpretación de las mismas y menospreciaban al que tenía el don de enseñanza, al que tenía el servicio, y probablemente otros dones decían como, no son tan importantes como estos. Y Pablo dice, bueno, si todo se hace en orden, todo va a ser edificante. Bueno, les decía la resurrección, hacer una defensa de su apostolado en el capítulo 8, porque una de las cosas que yo mencionaba hace rato, si debe causar tristeza a alguien, en el caso del fundador o algún pastor, que la iglesia desconozca y diga, ¿y tú quién eres? O sea, como, ¿qué haces acá si no te conocemos? ¿Cómo que no me conoces? Pues si yo he estado trabajando con ustedes. No sabemos quién eres. Pero si yo establecí la iglesia y lo ignoran. Y por eso que Pablo en el capítulo 9, no era el 8, era el 9, empieza a defender, mire el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 2. Y aquí Pablo empieza a defenderse. Es triste, pero ven la inmadurez de la iglesia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y empieza a citar todo, ¿no? Triste, pero ocurría. Menospreciaban el apostolado del apóstol Pablo. Palabras claves, por lo menos vamos a ver un par. Dentro de estas palabras claves vamos a ver lo que es corrección y unidad. ¿Por qué corrección y unidad? Pablo ofrece palabras de corrección porque había un caos en la iglesia. Por tanto, o con amor y con firmeza, lo que Pablo anhelaba que hubiera unidad, algo que se había perdido. ¿Por qué? Por celos, por menospreciar a los que tenían dones no tan visibles, porque algunos se creían muy espirituales, ¿no? Decían, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, y los que eran más sobresalientes decían, nosotros somos otro nivel, somos de Cristo. Y empiezan a debatir con cosas, y les dice Pablo, ¿quién es Apolos y qué es Pablo? Si no, ¿acaso el único que tiene que llevarse todo es Cristo? Pero eso muestra la inmadurez de la iglesia en Corinto. Avanzamos un poco más allá. Particularidades de la carta. Esta epístola o carta es extremadamente práctica en su énfasis, enfocándose
en asuntos básicos, asuntos sociales, morales y espirituales. Romanos tiene mucha doctrina, vemos por lo menos 12 capítulos, y en el caso de Corintios, toda la carta es práctica, porque está corrigiendo. Esto no, esto sí, esto desea Dios, deja de hacer esto, y empieza. Y yo me imagino, leo la carta y digo, qué paciencia del apóstol Pablo. No así les decía, llegamos a la carta a los Gálatas, y Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó para seguir un evangelio diferente? Si han partido por lo bueno, ¿cómo van a terminar alejándose de las bases? Y Pablo les decía en la carta a los Gálatas, no hace un saludo como habitualmente lo hacen todas las demás cartas. Gálatas es la única carta donde no hace un saludo, porque probablemente se considera que Pablo estaba irritado por lo que se habían alejado del evangelio. Damos un clic allá, aunque dice también otros consejos prácticos, aunque informal en su formato, la carta de 1 a los Corintios, hace contribuciones importantes a la doctrina del Nuevo Testamento, especialmente a la doctrina de la iglesia, considerándola un organismo porque lo llama un cuerpo, y también el rol de los dones espirituales y nuevamente la resurrección. Versículo clave, ya lo sabe, 1 a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Y dice acá, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí va a girar todo, ya cuando usted, ¿cuál es el versículo o cuál es uno de los centros? Ese, porque no había, ese orden no existía en la iglesia. Avanzamos un poco más. Características especiales, y miren cómo vamos a empezar a ver algunas cosas. La unidad de la iglesia versus las divisiones. Pablo anhela que seamos un cuerpo en Cristo, y los corintios se encargan de hacer divisiones. El orden en la iglesia versus los desórdenes en la iglesia. Los dones y doctrinas de la iglesia versus su abuso. Y vamos a ver que Pablo, capítulo 12, viene hablando de los dones y cuáles están vigentes, pero nota que había una ausencia de algo sumamente importante, que era el amor. Y por eso que instaura o escribe 1 a los Corintios capítulo 13 para hablar de algo que faltaba en la iglesia local, el amor. Y por eso que dice, si yo hablo, no está diciendo, una vez escuché un comentario que dice es que yo hablo lenguas angélicas, y ocupa como texto, miren, vamos allá, 1 Corintios 13. Y si usted llega a escuchar este argumento, pues va a tener bases para refutar el mismo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pregunta, ¿Pablo está diciendo que él las hablaba? Está haciendo una comparación, ¿no? Si pudiera, si es que lo lograra, no está especificando que eso él lo practicaba. Dice la segunda parte, y no tengo, ¿qué cosa? Amor. Por eso que el tema central del capítulo 13 es esto: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, como un instrumento musical que solamente hace ruido pero no se distingue. Si a mí me dan ahora una guitarra, yo creo que van a salir corriendo para decir, pues, quién sabe qué quiso tocar, pero creo que no es su talento la guitarra. Y Pablo quería establecer esto, dice, si ustedes tuvieran amor de la manera que Dios desea, este amor filial, un amor que está dispuesto a amar al otro, ustedes estarían y serían más maduros. Y por eso que el capítulo 13 hace un parteaguas entre un tema muy importante que son los dones. Y en el capítulo 14 vuelve a retomar el tema y les dice, vamos a pensar que existe el don de lenguas. Dice, prefiero hablar una palabra o 10 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Una vez un maestro nos decía, si aplicaran la lengua, o sea, la regla o la fórmula, por cada 10 palabras que la persona hablaba con un lenguaje entendible,
tendría que hablar 10,000 en un lenguaje que no se entiende. Y dice, es imposible. ¿Por qué? Porque Pablo estaba mostrando el abuso que se tenía de estos dones. Por ejemplo, avanzamos más. Hay, en el texto, no me cambie la gráfica. Hay enseñanza clásica sobre el amor cristiano, que es el que les acabo de leer. Algunas veces se ocupa, ¿no?, en los matrimonios. 1 Corintios 13, sí, hermanos, pero está hablando del amor entre hermanos. Puede ocuparse para el matrimonio, pero no es el énfasis del matrimonio, sino el amor que faltaba entre hermanos. Miren, hay enseñanza clásica sobre la resurrección. Hay palabras de disciplina y sugerencias prácticas, porque Pablo lo quería establecer así. Y entramos al bosquejo, miren. A grandes rasgos voy a mostrar todo lo que vamos a estar viendo. La introducción del capítulo 1, del versículo 1 al 9. Saludos y también agradecimientos. Hasta ahí no hay ningún problema aparentemente. Pero entramos del capítulo 1, del versículo 10 hasta el capítulo 11, la presencia de la carnalidad. ¿Por qué? Miren, evidencias por las divisiones, evidencia por la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Es decir, los corintios estaban más enfocados en lo que habían asimilado intelectualmente o humanamente y no lo que habían asimilado espiritualmente, y eso creó conflicto. Evidencia por las divisiones en cuanto a los predicadores, porque sabemos, ¿no? Uno era de uno, era una de otro. Imagínense una iglesia, si eran 700,000 habitantes, vamos a ser muy positivos, que hayan sido 2,000, no sé, se me viene a la mente, y que haya habido 4 o 5 grupos, cada uno dividido. Dice, como si todos son en el mismo lugar, ¿por qué tanta división? Inmadurez. Bueno, evidencia por la pérdida en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Por inmadurez. Evidencia por el juicio falso del hombre, del capítulo 4. Capítulo 5, evidencia por la inmoralidad. Vamos a llegar al capítulo 5 y vamos a ver que el padre y el hijo tenían a la misma mujer en la iglesia y nadie decía nada, todos calladitos. Y en el capítulo 6 vemos que ahí les compartí el domingo. Era tanto la inmadurez de la iglesia en Corinto que cuando tenían problemas entre hermanos iban a tribunales seculares para que les resolviera los problemas. Y les dice Pablo, ¿acaso no hay en la iglesia uno de entre todos, uno que pueda ser sabio y pueda filtrar esto? ¿Qué tienen que enterarse otras personas que ni siquiera vienen a la iglesia de los problemas que existen acá? Imagínense lo vergonzoso que dijera, vamos al centro Acapulco porque fulano se va a pelear con fulano, los de la iglesia. A ver, vamos a ver cómo se pone el ambiente. Y todos los que no son creyentes viendo cómo los hermanitos estaban llevando los litigios o problemas judiciales delante de los incrédulos. Era vergonzoso. Y Pablo corrige en el capítulo 6. Por eso que dice, evidencia por el ir ante la ley los unos con los otros. Y les dice un versículo que probablemente no les gustó a los corintios, porque les dice, ¿por qué no? Miren, 1 Corintios 6, 7, este sería como el punto clave aquí en este capítulo. 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y les dice un consejo maravilloso que cuesta ponerlo en práctica, pero les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué no llevas la culpa? Y mire, dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y si quieres solucionar el problema, cúlpate y di, ¿sabes qué? Sí, la culpa la tengo yo. Yo actué mal, yo lo hice mal. Entonces estás consciente de que tú lo hiciste, sí. Si eso calma el ambiente, yo soy culpable. Pero por el orgullo de nosotros, por el ego, por el no dejarnos pisotear por nadie, no, yo me voy a defender. Y dice Pablo, no te defiendas. Lleva la causa, lleva
tú la culpas si es necesario, con tal que se calme el ambiente. Si todos practicáramos estas cositas que vamos a ir viendo, por eso que las iglesias maduras, las iglesias que es el ideal, todos en algún momento tenemos que llegar allí, es porque han puesto en práctica las cosas básicas. ¿Pero va a costar? Sí, pero es parte de la vida cristiana. Avanzamos allá, ¿no? La necesidad de espiritualidad. Perdón, me salté. Regresamos un poquito, por favor. Evidencia por su pregunta acerca del matrimonio. Estaban interrogándose, bueno, ¿es bueno o es malo que un hombre que enviudó se vuelva a casar o se quede solo? ¿Qué ocurre con las vírgenes? ¿Qué ocurre con aquellos que están solteros? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que Dios manda? Y Pablo invierte en todo, en 1 Corintios capítulo 7, toda una serie de consejos y termina, ¿no? Esto mando yo, como quien ha alcanzado sabiduría. Yo doy mi parecer, porque Pablo quería, entendiendo que en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20-21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo tomados de la mano o inspirados por el Espíritu. Es decir, que Pablo, aunque da su parecer, estaba siendo controlado por el Espíritu Santo para dar su consejo. Bueno, también vemos acá evidencia por malos entendidos en cuanto a las cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Sabes que esa carne que estás comiendo fue ofrecida a un ídolo? Y dice Pablo, si eso le puede causar problemas a alguien de la iglesia por cuestiones del débil, también Romanos dice, en Romanos 13 habla al respecto, por amor al hermano no coma la carne, porque ya está confundido. Entonces, como no queremos crear confusión, no comas carne. Capítulo 9 dice, evidencia por la actitud hacia el apostolado de Pablo, rechazo. También en capítulo 10, evidencia por su fracaso en aprender a partir de los fracasos de Israel. Pablo empieza a hablar de todos los errores que ha cometido Israel como una forma de advertencia y dice, aquello que ellos cometieron, ustedes lo están haciendo igual, por eso que quería advertir. Y también evidencia por el mal uso de la cena del Señor. ¿Qué ocurría? Antes de la cena, como lo practicamos el domingo, la gente se reunía para tener un tiempo de comida. Pero aquellos que tenían más dinero, pues llevaban cosas más abundantes, y aquel que no tenía dinero, pues se quedaba por allá así como esperando que terminara todo para poder participar de la cena del Señor. Y dice Pablo, en esto los alabaré, y dice, en esto os alabo. Porque si tú tienes mucho, ofendes al que no tiene nada. Dice, y esto, ¿sabes qué? Eso no es la cena del Señor. Y por eso que empieza a corregir. Y avanzamos un poco más allá, la necesidad de la espiritualidad, del capítulo 12 hasta el capítulo 15. La necesidad de reconocer los dones del Espíritu, que estaban vigentes y que se tenían que poner al servicio de la congregación. La necesidad también de usar el amor en la iglesia, capítulo 13. La necesidad del discernimiento en el uso de los dones. Mire cómo el capítulo 12 dice reconocer, y en el capítulo 14 el uso de los mismos, porque no se estaba ejecutando de la forma correcta. Y como tal, la necesidad de entender la doctrina de la resurrección. Y para concluir, con relación al dar, muchos textos que conocemos, ¿no? Mire, 1 Corintios 16, vamos para allá. Hay una necesidad en Jerusalén. Al haber esta necesidad, los corintios dicen, si ahora los hermanos en Jerusalén están en necesidad, ¿por qué no les apoyamos? Porque si ellos, a partir de ellos, considerando a Pablo, hemos recibido lo espiritual, ¿cómo no les vamos a ayudar con lo material que ahora ellos tienen necesidad? Vean cómo ya hasta el capítulo 16 logran entender la doctrina de los 15 capítulos anteriores y se hacen prácticos. Miren, 1 Corintios 16, versículo 1.
En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vea qué hermoso, ¿no? Entienden, ven una necesidad y ellos dicen, si hemos recibido lo espiritual, ahora nos toca ser generosos. Y ahí es cuando dice que cómo van madurando las iglesias. No vamos a ver en esta ocasión la segunda carta, pero cuando se llega a la segunda carta vemos que entendieron el mensaje. Y vemos una iglesia firme, una iglesia madura y una iglesia que valió la pena invertir 15 capítulos para corregir, y después decimos, qué bien que entendieron el mensaje. Entonces, bueno, el periodo, ¿no? El primer día de la semana, la persona, cada uno de vosotros, el lugar, dice guardar aparte. También vemos información en cuanto a la puerta abierta en Éfeso, para ir a predicar el evangelio. Se da la oportunidad, dice Pablo, pues se quedan, ya corregí todo, yo me voy a Éfeso porque tengo que seguir predicando. Y por último también en relación con Timoteo y otros colaboradores, y al final la despedida de Pablo. Entonces, hermanos, una vez que hemos visto esta introducción un poco larga, probablemente alguno va a decir, así va a ser siempre. No, vamos a hacerlo diferente. Ya la próxima semana vamos a estar viendo más, entrar directamente a la carta, para obviamente ir vamos a verlo así, desgajándola parte por parte, y cómo cada versículo va a tener una connotación diferente. Espero que podamos, la próxima semana no tengamos tanto problema de lluvia, y oremos. Entendemos que por ahora, por esta situación, pues hubo poca asistencia. No obstante, esperemos que se estén conectando. Y hermanos, les extrañamos, entendemos, pero nos gustaría, no se le olvide que el próximo sábado hay una actividad, pero no va a decir porque hay que terminar en oración y después continuamos con el servicio. Querido Dios y Padre Santo, te agradecemos este tiempo en el cual podemos ver a grandes rasgos esta carta a los Corintios, en la cual, Señor, hay una serie de temas tan prácticos para la iglesia, tu iglesia, en estos tiempos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, ayúdanos a tener amor, ayúdanos a dar la palabra precisa que sea para la necesaria edificación. No es nuestro deseo, Señor, ni tampoco somos jueces de nadie, pero si hay que advertir, es parte de lo que nos toca. Nunca es grato, Señor, hacerlo, no obstante, es por un cuidado que tú tienes hacia tu iglesia, que tú ganaste allí en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, ayúdanos a ser hombres y mujeres que alaben y glorifiquen tu nombre y que vivan cada uno de estos principios. Te ruego por aquellos que han de escuchar esta predicación allá en internet, en sus casas o en el lugar donde se encuentren, que puedan tener este deseo de conectarse, o más aún, dependiendo de las circunstancias, poder estar participando acá con nosotros para alabar y gozarse por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces con nosotros. Guíanos en el resto del servicio, y también, Señor, que nunca dejemos de amar por lo tanto que tú nos provees. Asimismo, Señor, gracias te damos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Les voy a invitar a que se pongan en pie. Es tiempo de ofrendar a nuestro Señor. Le voy a invitar a nuestro hermano David, si puede pasar, por favor, para la recolección de las ofrendas y diezmos. Vamos a hacer una oración. Y ya posteriormente, después de las ofrendas, algunos avisos y la despedida con una oración de nuestro pastor. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta noche que nos regalas, gracias por todas tus bendiciones, con que nos bendices, nos cuidas, nos proteges, Señor, porque tú nos sostienes. Te pedimos en esta hora por
estas ofrendas que han de ser recogidas, Señor. Te pedimos que puedan ser bien administradas, Señor, y bien utilizadas para la obra de tu iglesia, Señor, para la expansión de tu reino, del evangelio, Señor, para que pueda seguir siendo predicada tu palabra, que es verdad. Y, Señor, te pido por la economía de cada familia, de cada persona, Señor, que tú nos abras las puertas, Señor, en el trabajo, Señor, y en todas las áreas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Bien, vamos a continuar con los avisos. Bueno, ya el pastor estaba recordando lo del próximo sábado 13. Nos vemos a las 4 de la tarde, mis hermanos. Vamos a tener un culto de evangelismo y ya posteriormente la convivencia mexicana. También tendremos el día 14, el domingo 14, es el culto de ordenación del pastor Francisco Débora, sí. El día 22 hay ministerio de hospitales, ¿sí se va? ¿Sí, verdad? ¿Sí tenemos? Ok. Bien, el día 26 es la oración en casa de nuestro hermano Héctor, y el día 29 reunión de varones a las 7 de la noche. Bien, si no hay algún otro aviso, le invito al pastor si nos hace una oración final ya para podernos despedir, mis hermanos. Querido Dios y Padre Santo, agradecidos estamos por tu misericordia y porque nos permitiste llegar a este lugar para poder alabarte. Quisiera yo rogarte de la misma forma que nos puedas llevar con bien a casa y que estemos listos, Señor, para poder esperar tu regreso. Si tú has de venir esta tarde o esta noche, que podamos estar listos para ir ante tu presencia, para alabar y glorificarte y poder disfrutar de la eternidad contigo. Si esa no es tu voluntad y nos permites despertar el día de mañana, que al abrir los ojos lo primero que hagamos es agradecer por una oportunidad más, por tantas muestras de cariño que tienes con cada uno de nosotros y por todo lo que vas a seguir permitiendo en nuestras vidas y lo cual nos vas a permitir también poder compartir de aquellas buenas nuevas a quienes aún no te conocen. Llévanos con bien a casa y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.